Pues, como siempre, muchas gracias por tener el detalle por vuestra parte de estar aquí en los medios para la presentación de la 19ª presentación del panorama de la fiscalidad foral que corresponde al año 2020, o sea que del 2020, ya veis, esto va creciendo. En la mesa tenemos a mi derecha a Jesús San Martín, presidente del REAF, a Pascual Fernández, vicepresidente de esta casa y decano del Colegio de Madrid, a Luis del Amo y a Rubén. Y hay que agradecer pues a Raquel Jurado. Sabéis que el equipo de la casa que ha elaborado este estudio está también Raquel Jurado, que está aquí delante. Como explicará ahora Jesús, lo que hemos pretendido cada año, intentamos que este panorama, que es como un vademecum de la fiscalidad autonómica, cada año intentamos un poco introducir novedades o complementar, y este año tenemos la suerte de tener a Miguel Ángel Calle, miembro del REAF y del Colegio de Economistas del País Vasco, porque le hemos dado una pequeña vuelta de tuerca al tema foral, más que nada para que también tengamos una información lo más detallada posible del tema foral, y después le pediremos por favor que nos explique y le podáis preguntar lo que queráis. Y tenemos a María José Portillo, que sabéis que también fue profesor a la Universidad de Murcia, que fue la que coordinó junto con el equipo de la casa el trabajo de fiscalidad municipal e impuestos medioambientales, y es la persona un poco que hace un tratamiento más específico de los impuestos propios. Antes de dar la palabra a Jesús, que explicará un poco cómo moverse en esta guía, a ver, yo creo que ya hemos llegado, la realidad es que, claro, unos 70 impuestos autonómicos al margen de las tasas. Estamos hablando de 70 impuestos autonómicos al margen de las tasas. Estamos hablando de 12 impuestos suspendidos. Estamos hablando de litigios arriba y abajo. Entonces, todo esto es una jungla que no se puede explorar, inexplorable, porque es imposible ya de perder. O sea, que pierdes porque no sabes exactamente qué impuestos son, exactamente muchas veces qué recaudan, si el objetivo muchas veces no solo recaudar. Naturalmente, esto pone en evidencia lo que siempre decimos, ¿no? De que Pascual, acabamos de empezar, ponemos en evidencia de que es imprescindible, yo creo que es un tema de Estado, que rápidamente tengamos un sistema de financiación autonómica que permite que cuelgue un sistema, un modelo de fiscalidad autonómica y también local, porque como presentamos en el informe sobre fiscalidad medioambiental, aquí van a ir aterrizando impuestos y tasas medioambientales, y se trata de que las tasas medioambientales tengan recorrido y puedan cobrar y puedan recaudar, ¿no? Para que sean eficientes el objetivo. Evidentemente no podemos ir haciendo un puzzle y por tanto esto se pone evidente, es imposible gestionar todo esto, ¿no? Y nada más, también quería decir que hoy tenemos en streaming, tenemos al Colegio de Albacete, de Granada, de Navarra, del País Vasco y de Sevilla, que les quiero saludar, ¿no? Y por tanto hemos hecho también esta pequeña novedad que estamos haciendo últimamente, que diferentes colegios se conectan y tal. Y nada más, hacemos lo de siempre, hacemos una presentación más o menos rápida y después vosotros preguntáis, y sabéis que hoy, cuando queráis, estamos a vuestra disposición, ¿no? Pues Jesús. Muy buenos días. Pues gracias por estar con esta afluencia masiva hoy en esta presentación de la planificación de la fiscalidad autonómica y foral del año 2020, que, como ha dicho Valentín, yo creo que la gran novedad que tenemos este año en el informe es justamente que hemos incorporado con números lo que es la fiscalidad del País Vasco y Navarra, gracias a nuestros compañeros del País Vasco, a Miguel Ángel Calle, que os lo agradecemos porque es un esfuerzo y podemos completar ya, digamos, la tributación de todo el Estado español, ¿no? Bueno, el documento, como siempre, lo explico muy rápido porque ya sé que lo importante es lo que se va a comentar después. Bueno, la documentación que tenemos es, pues tenéis en la carpeta la nota de prensa que elaboramos todos los años, el documento del panorama de la fiscalidad autonómica y foral del año 2020, que, como veis, cada vez engorda más porque cada vez vamos incorporando más cuestiones. Bueno, ¿qué somos? ¿Qué es el REAF?
y el PowerPoint que vamos a comentar a partir de estos momentos, ¿no? El contenido del panorama de lo que es el documento que tenéis entre manos, pues tiene la presentación, los cuadros numéricos que comentaré yo ahora rápidamente, porque yo creo que ya algunos de vosotros ya los conocéis, y después vamos viendo el panorama de cada uno de los impuestos, el IRPF, patrimonio, sucesiones y donaciones, ITP y AJD, con las novedades que hay este año y el resumen de tendencias. A partir del punto séptimo, ya analizamos la fiscalidad autonómica y vamos viendo comunidad por comunidad estos impuestos que he comentado, con el análisis del detalle de la normativa vigente en este año 2020, es decir, que tenéis la normativa vigente de este año 2020. Y después está el panorama resumido por comunidades, le damos un vistazo y tenemos los principales parámetros de cada uno de los impuestos y ya incluyendo los territorios forales. En el punto noveno analizamos la normativa de cada autonomía. En el décimo, el panorama de los tributos propios que ha elaborado nuestra compañera Portillo, y analizamos la tributación de cada comunidad y su recaudación. Y por último, los ejemplos que son los que reproducís pues continuamente en vuestros periódicos y que, bueno, yo creo que es un poco el resumen realmente de lo que es la tributación y las diferencias por autonomías de estos impuestos locales, ¿no? Bueno, empezando por los números, quizá a mí lo que sí realmente me gustaría llamar la atención, que a pesar de que tenéis en el PowerPoint la recaudación hasta noviembre del año 2019, sí que os podíamos avanzar realmente que en el impuesto sobre la renta, en el año 2000, si sumamos la recaudación que hubo en diciembre del año pasado, veremos que el impuesto sobre la renta va a alcanzar los 86.000 millones, es decir, es récord de recaudación en el impuesto sobre la renta, y si lo comparamos con el año 2007, bueno, es que ya el incremento de recaudación es, yo creo que muy, muy significativo, ¿no? Si vamos al impuesto sobre sociedades, realmente alcanzará, a pesar de que a noviembre tenía 19.000 millones, bueno, las previsiones es que alcance los 22.000 millones, 22.700.000, bueno, es decir, va a ser realmente el impuesto que menos va a aportar de todos estos que vamos a comentar ahora, ¿no? Respecto al impuesto sobre el valor añadido, bueno, que en el cuadro tenemos 68.000 porque era noviembre, probablemente su recaudación alcance los 72.000 millones. Como veis, en el año 2018 recaudó 70.000, es decir, todos los impuestos grandes menos sociedades están incrementando su recaudación. Y los impuestos especiales, pues alcanzará la cifra de 21.300 millones, también un poco por encima de lo que recaudó en el año 2018, ¿no? Bueno, pues como vemos, realmente, pues lo que es la recaudación, y ya no voy cuadro por cuadro porque, en fin, porque vuelvo a repetir que lo importante es lo que viene ahora, ¿no? Pero bueno, por hacer un resumen de los cuadros que los tenéis ahí al principio y que también están en el PowerPoint que tenéis, que os hemos facilitado, pues la recaudación impositiva del Estado en el año 2018, pues prácticamente iguala ya a la del 2007. Y si ya vemos la del 2018, vemos que se ha sobrepasado la del 2018. Con incrementos significativos, como acabo de comentar, en el IRPF y en el impuesto sobre el valor añadido, y quizá el que se descuelga un poco menos es sociedades, en fin, por lo que sabéis, y siempre lo comentamos, ¿no? En cuanto a la recaudación de las comunidades autónomas, si comparamos 2007 con 2017, pues esta recaudación se incrementó en un 23%, ¿no? Y claro, la recaudación impositiva de las autonomías, ¿de dónde viene? Pues fundamentalmente, pues como hemos dicho siempre, de los grandes impuestos, IRPF, IVA e impuestos especiales. Y como consecuencia de que esa recaudación de esos impuestos sube, como comentamos anteriormente. Y en sentido contrario, ha disminuido la recaudación del impuesto sobre el patrimonio y sucesiones, bueno, todos sabemos, por medidas normativas, porque hemos ido bonificándolo o hemos ido incrementando los mínimos exentos, y el impuesto de ITP y AJD, bueno, por una cuestión obvia, por la caída, pues, del sector inmobiliario. La recaudación del impuesto sobre el patrimonio del 2008 a 2017 ha caído un 46%, lo veis en las estadísticas que tenéis de ese impuesto que os hemos incorporado en el PowerPoint y en el propio informe. ¿Por qué? Bueno, por el incremento del mínimo exento de 700.000 euros y por la exención de la vivienda de 300.000. Y además, bueno, pues hay comunidades como Madrid que lo bonifica al 100%, con lo cual, bueno, en fin, no
se puede decir nada más, que está bonificado al 100%, y otras autonomías como La Rioja, que lo bonifica al 75%. El impuesto sobre sucesiones y donaciones ha mantenido bastante bien su recaudación, puesto que solo ha caído un 10% respecto del año 2007, y a pesar de que a nadie se nos escapa que hay una competencia tributaria a la baja de determinadas autonomías respecto a de otras. Por tanto, se tiene que ver, lógicamente, que en esa recaudación, en global, este impuesto baja su recaudación. ITP y AJD, a pesar de la subida generalizada de los tipos impositivos, bueno, pues también ha reducido su recaudación, si bien es verdad que en los últimos años ha experimentado un pequeño incremento y se ha sostenido desde el año 2014. Bueno, y por último, respecto a los tipos impositivos marginales, también, porque siempre es una reflexión si pagamos mucho o no pagamos mucho en España, ahí tenéis los tipos marginales de los países de nuestro entorno y, nada, simplemente deciros que, como todos sabéis perfectamente, que los tipos marginales, dependiendo de las autonomías, pues está entre el 48 y el 52%. Bueno, y nada más. En fin, he querido ser rápido porque ya sé que estos números, bueno, los tenéis ahí, simplemente es cuestión de reflexionar un poco sobre ellos y a partir de estos momentos empieza un poco lo que es el análisis ya más pormenorizado de cada uno de los impuestos y de cada una de las autonomías y su regulación en el año 2020. Y yo creo que tiene la palabra don Luis del Amo. Buenos días. Bueno, yo me voy a centrar en el documento. Como decía Valentín, esto, la tributación esta de tributos cedidos y tributos propios es una jungla, pues el documento es otra jungla, ¿no? Entonces, bueno, ya Jesús ha intentado explicar un poco cómo moverse por esa jungla que es el documento. Pues bueno, yo ahora me voy a centrar en la parte 2 a 6, donde intentamos resumir las novedades y las tendencias que se pueden adivinar en esta cosa complicada, pues impuesto por impuesto, renta, patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en 4 partes. Yo esta vez he sacado de cada uno de los impuestos las novedades y las voy a contar juntas. Entonces, bueno, novedades que se producen en 2020 con respecto a 2019. No son muchas, hay algunas comunes, se van a producir más durante el año a medida que se vayan aprobando leyes de medidas fiscales o leyes de presupuestos de distintas comunidades autónomas que tenemos todavía pendientes. Hoy creo que en el Parlamento de Madrid se iban a discutir las enmiendas a la totalidad de las deducciones fiscales, creo que he oído en la radio esta mañana. O sea que todo esto está vivo y seguirá en marcha durante todo este año. Pero bueno, en cuanto a novedades ya aprobadas de 2020 con respecto a 2019, en renta las principales novedades yo creo que son 4 y se manifiestan en la tarifa. Andalucía, que disminuye el tipo mínimo y máximo. Canarias, que sube el tipo máximo de la tarifa de renta. Murcia, que disminuye un poquito el tipo mínimo y otro poquito el tipo máximo de la tarifa, y La Rioja, que establece una tarifa más progresiva que la que tenían. Baja el tipo mínimo y sube el tipo máximo, ¿no? Novedades en sucesiones y donaciones pues se producen en 3 comunidades, en Canarias, Galicia y La Rioja. En Canarias y La Rioja, digamos que los descendientes directos pues empeoran un poco. Y en Galicia, pues desde luego, al establecer o al subir la reducción de 400.000 a 1 millón de euros, pues salen muy beneficiados estos descendientes, ascendientes, o sea que son los del grupo 1 y 2, porque habrá muchos menos que tributarán. En Canarias, bueno, lo que hacen, tenían una bonificación para grupo 2, incluso para grupo 3, para tíos y hermanos y sobrinos, que era del 99,9%, pues prácticamente estos no pagaban tampoco. Entonces, para grupo 2 y para este grupo 3, en sucesiones, en transmisiones mortis causas, esta reducción que tenía, esta bonificación del 99,9% pasa a aplicarse solamente a los primeros 55.000 euros y luego se va reduciendo hasta los 305.000 euros y a partir de ahí ya no hay bonificación ninguna, ¿no? Y en La Rioja, pues pasan en el grupo 1 y
2 de que tenían una bonificación del 99% y 98% a partir de 500.000 euros, aplicar la del 99% solo hasta 400.000 euros y a partir de ahí una bonificación que es el 50% en lugar del 98% que tenían antes. Y luego, en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, hay un cambio importante, que es el que se produce en Baleares, y es en la modalidad de actos jurídicos documentados, que pasa el tipo del 1,2 al 1,5%. Tenéis ahí más, algunas deducciones que se introducen, cosas de menor calado, pero vamos, lo fundamental ha sido las 4 modificaciones de tarifa que os he dicho, las 3 modificaciones importantes en sucesiones y donaciones y esto de actos jurídicos documentados en Baleares. Eso en cuanto a novedades. Después intentamos resumir impuesto por impuesto un poco por dónde va la cosa, por dónde van las tendencias, ¿no? Bueno, sabéis que en renta la capacidad normativa de las comunidades autónomas pues gira en torno a los mínimos personales y familiares, a la tarifa y a deducciones. En cuanto a los mínimos personales y familiares, si nos fijamos en el conjunto, solamente 3 comunidades, Baleares, Madrid y La Rioja, han modificado los mínimos que se aplican por defecto. En todo caso, para subirlos un poco y, bueno, pues normalmente a partir del tercer hijo y tal. País Vasco y Navarra no tiene estos mínimos personales y familiares, no funciona como en nuestro caso, que se llevan a la tarifa, es un sistema un poco más complicado. Allí es más sencillo, se aplica una deducción en cuota para contemplar esta parte de renta que se considera que no debería tributar porque es una renta mínima que se necesita para subsistir, ¿vale? Entonces emplean otro sistema que también se empleó en territorio común ya hace mucho tiempo. En cuanto a la tarifa, si nos fijamos en el panorama, bueno, pues podemos establecer como comparativa, sabéis que hay 2 tarifas, la estatal y la autonómica. La estatal va del 9,5% al 22,5% y la autonómica, por la que quiera, cada comunidad autónoma, siempre que sea progresiva, ¿vale? Entonces, utilizando como comparativa esta tarifa estatal, ¿vale?, que es del 9,5 al 22,5, bueno, pues las que tienen un tipo inferior al 9,5 son Canarias, Madrid y La Rioja, que tienen el 9%, lo cual nos da un tipo mínimo agregado del 18,5%. Luego hay otras comunidades que tienen un tipo mínimo agregado del 19%, que sería el resultado como si fuera de doblar la estatal, y luego hay otras con tipos superiores, que os pongo ahí, pues Murcia, Aragón, etcétera. El tipo mínimo más elevado es el de Cataluña, 21,5. Cuando Rubén explique los ejemplos de renta, pues veremos que en rentas bajas esto se tiene bastante en cuenta. Y se nota al final hacer los números. En cuanto a tipos máximos, bueno, pues el agregado, digamos, que resultaría de doblar la tarifa sería el 45%, el 22,5 por 2, y tipos más bajos del 45% pues tenemos en Madrid, que tiene el 43,5%, en Castilla y León. Castilla-La Mancha y Galicia tienen el 45% y a partir de ahí pues sumamos, vamos viendo tipos superiores al 45%, en territorio común el más elevado es el de La Rioja, 49,5%, y en territorios forales, pues los de las diputaciones forales vascas tienen el 49%, Navarra llega al 52%. Como decía antes Jesús, esto es lo que podemos comparar con, bueno, pues los marginales máximos que teníamos en el cuadro de Europa, ¿no? Entonces vemos que, bueno, cuando hablamos de comunidades de estas, como, bueno, Navarra, por ejemplo, ya estaría en la zona más elevada comparado con algún país nórdico y con algún país de Europa. Y, sin embargo, pues yo qué sé, Madrid o los que tienen el 45%, bueno, pues estarían en una zona media en esta comparativa con los países de Europa. Y luego hay una proliferación tremenda de deducciones que, bueno, ahora luego lo veremos porque este año hemos extractado las que tienen un carácter medioambiental y las que intenta paliar la despoblación, porque, bueno, esto se va consolidando entre las deducciones, pero, bueno, las demás siempre se ha atendido pues a las situaciones, a los problemas de natalidad, entonces, bueno, favorecer deducciones cuando se tienen hijos, para el cuidado de hijos, eso quizá puede ser lo fundamental en cuanto a estas deducciones.
En cuanto a patrimonio, bueno, pues sabéis que las comunidades tienen la posibilidad de establecer el mínimo exento, exenciones al patrimonio protegido, las tarifas y las deducciones y bonificaciones. ¿Qué es lo que resulta si vemos en su conjunto de todo esto? Bueno, pues que el mínimo exento solamente en territorio común lo han tocado 4 comunidades para establecerlo distinto del que se establece por defecto, que son 700.000 euros, ¿vale? Entonces Aragón ha puesto 400.000 euros, todas estas comunidades que tienen un mínimo exento más bajo, pues esto que producirá una tributación más alta en patrimonios relativamente bajos, y lo veremos cuando explique Rubén los ejemplos que se ven de manera palmaria, ¿no? Aragón 400.000, Cataluña y Extremadura 500.000, Comunidad Valenciana 600.000. Los territorios forales, el de Guipúzcoa tiene igual que el de territorio común, 700.000 euros de mínimo exento. Álava y Vizcaya lo tiene un poquito superior, 800.000, y Navarra bajo también, 550.000. Y luego, bueno, aquí tenéis las tarifas, y bueno, también las tarifas, lógicamente, luego influirá. Y luego lo que influye mucho, pues son 2 bonificaciones que tienen 2 comunidades autónomas. Madrid, que tiene 100%, lo que hace que en esta comunidad no se pague impuesto sobre el patrimonio, sí que se declare cuando el patrimonio supera los 2 millones de euros, pero no se paga nada. Y La Rioja, que tiene una bonificación del 75%. En sucesiones y donaciones, bueno, la capacidad normativa es amplísima. Es en cuanto a las reducciones que se pueden hacer, las puede establecer nuevas cada comunidad, o puede mejorar las de la norma estatal, la tarifa, que pueden dar su tarifa, los coeficientes de patrimonio preexistente y las deducciones y bonificaciones de la cuota. Y aquí sí que quizás es un poco más casuístico y quizás un poco más difícil establecer, digamos, líneas generales, tendencias, o en fin, que os vayáis de aquí diciendo, pues ya sé cómo funciona esto, en todas las comunidades pasa no sé qué. Bueno, es difícil. O sea, aquí lo que en general los que no sean ascendientes, descendientes y cónyuges, pues tributan en general, y salvo algunas particularidades que ahora diremos, pues con la norma estatal. Esto quiere decir que tributan bastante. Con los del grupo 1 y 2, o sea, ascendientes, descendientes y cónyuges, es donde las comunidades autónomas se han volcado a estos familiares cercanos a, en algunos casos, bonificarles, aumentarles las reducciones, y en algunos casos prácticamente, en el grupo 1, que son los descendientes menores de 21 años, están muy bien tratados, como parece que debe ser, en prácticamente todas las comunidades. Los del grupo 2, que ya son los descendientes mayores de 21 años, el cónyuge y ascendientes, pues prácticamente no tributan en País Vasco, Andalucía, Cantabria, Extremadura, Madrid, Murcia, y en Navarra los cónyuges, porque los descendientes ya tienen una tributación considerable. Y luego en las demás comunidades pues no pagan hasta ciertos importes. Entonces hay, bueno, pues Galicia, acabamos de ver que es una novedad, pues cuando un heredero percibe hasta 1 millón de euros, pues no tributa nada, y a partir de ahí pues tiene una tarifa menos progresiva que la estatal, que va del 7, la estatal va del 7,65 al 34, bueno, pues aquí va del 5 al 18. Luego estos, bueno, pues está muy atenuada para este grupo. En Aragón, pues tiene que ser, empiezan a tributar a partir de 500.000 euros. Sin embargo, en Galicia, en Asturias, aquí está Jesús, pues solo a partir o sea, solo no tributan por debajo de 300.000, ¿no? Baleares también está muy bien, porque tiene un 1% hasta 700.000 y luego tributa en una tarifa hasta el 20% como máximo. En fin, hay mucha casuística, como veis. Y luego, en muchas comunidades, bueno, pues se han mejorado las transmisiones de las empresas familiares, ¿vale? Y a lo mejor, pues, bueno, determinadas cuestiones, cuando se adquiere la vivienda por vía de sucesión, etcétera, etcétera. En donaciones, pues en donaciones pasa algo parecido a lo que pasa en sucesiones, pero hay menos comunidades que bonifiquen o que traten bien a estos del grupo 2. Digamos que la tributación es un poco mayor en general vía donaciones que vía sucesiones. Entonces tenéis aquí, prácticamente no se tributan en Andalucía, Cantabria, Madrid y la región de Murcia y el País Vasco. Y luego, bueno, pues hay en función de cantidades, pues unas bonificaciones.
Luego hay también tarifas atenuadas, por ejemplo, como Cataluña y Galicia, que tienen unas tarifas del 5 al 9% para el grupo 2, que también está muy bien. Decíamos, más allá del grupo 2, o sea, ya cuando nos vamos a hermanos, tíos, sobrinos, bueno, pues en estos que sería grupo 3, los que acabo de decir, pues Madrid tiene para los hermanos una bonificación del 15 y una bonificación del 10 para los causantes, para los sobrinos del causante. En Canarias, una de las cosas que hemos visto es que en donaciones desaparece la bonificación que había para el grupo 3 y en sucesiones, pues igual que para el grupo 2, pues no es tan buena como la que había. Y para terminar, en transmisiones patrimoniales, que también, y actos jurídicos documentados, sabéis que son dos modalidades, transmisiones patrimoniales que, bueno, porque os hagáis una idea, fundamentalmente se va a aplicar cuando se adquieren inmuebles usados, muchos más hechos imponibles, pero vamos, para que nos entendamos, lo más común es eso, actos jurídicos documentados, que bueno, se aplica en muchas ocasiones, bueno, sabéis cuando se hace una escritura sobre algo valuable que se inscribe, pues en los préstamos hipotecarios, que fue el año pasado tan famoso con aquella sentencia del Supremo, también cuando se adquiere un inmueble nuevo, ¿vale?, que lleva IVA y es compatible con actos jurídicos documentados si no lleva transmisiones patrimoniales, eso es muy importante. Si partimos de la noche de los tiempos en que la norma estatal, transmisiones patrimoniales, tenía un 6%, ¿qué ha pasado a partir de entonces? Bueno, pues que solo Madrid y Navarra tienen el 6% aquel antiguo y Canarias el 6,5%. A partir de ahí se ha subido. La Rioja y otros territorios forales del país, y los territorios forales del País Vasco tienen el 7%, y por ahí luego ya las comunidades tienen tipos superiores que pueden llegar, bueno, a Cataluña, que tiene el 10-11% en función del importe de lo que se transmite. Actos jurídicos documentados, pues digo, partíamos de un 0,5% de la norma estatal, que solamente lo tienen País Vasco y Navarra. En Canarias y Madrid tenemos el 0,75%, La Rioja el 1% y ya 1,2%, y la mayor parte de las comunidades ahora mismo ya tienen 1,5%. Acabamos de ver que Baleares se ha incorporado al club del 1,5% en 2020. Particularidades, bueno, pues también hay bonificaciones, pues cuando adquiere la vivienda nueva, usada, en ambas modalidades ocurre, pues yo que sé, un colectivo, pues es un joven, es una familia numerosa, una persona con discapacidad, etcétera, etcétera. Un movimiento generalizado que se ha producido es que un hecho imponible de esto pues son los préstamos hipotecarios. Sabéis que al cambiar el sujeto pasivo del préstamo hipotecario, que era el que lo percibía el préstamo, que era el prestatario, ha pasado a ser el prestamista, a partir de ahí el movimiento ha sido o quitar las bonificaciones que había, ¿vale?, para cuando el préstamo lo pedía, pues eso, un joven, una familia numerosa, no sé qué tal, eso se ha quitado porque al pasar a ser el sujeto pasivo el banco, y incluso en algunos casos lo que se ha hecho es incrementar el tipo. Y ese es un movimiento que se viene consolidando desde el año pasado a las comunidades que le dio tiempo a hacerlo, los que no han hecho y han querido. Este año, por ver un poco, en fin, toda esta... En fin, ¿de qué se preocupan las comunidades autónomas? Ya decíamos que en renta, por ejemplo, las deducciones pues están muy centradas en los hijos, en la natalidad, en el cuidado de los hijos, etcétera, etcétera. Os he puesto ahí, sacado de todos estos impuestos, las medidas que intentan evitar la despoblación, ¿vale? Hay 33 medidas, 27 en renta y 6 en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ¿vale? Pues cuando alguien reside en un territorio pues, que es rural o una población de menos de no sé cuántos habitantes, y además vemos, naturalmente, que las comunidades que tienen más este problema, Castilla y León, La Rioja, Cantabria, etcétera, bueno, pues son las que más han regulado esto, como es lógico. Y luego también, cuando hablamos de la fiscalidad ambiental, y ahora, bueno, María José también lo relacionará con los impuestos propios, pues siempre hablamos del palo, hablamos del impuesto, que se trata de corregir las conductas, pues poniendo un impuesto. Bueno, pues aquí está la zanahoria. Entonces son conductas que se premian, conductas buenas medioambientales que se premian, y hay 20 en renta, pues donar a instituciones que protegen el medio ambiente, muchas obras de rehabilitación
que hacen la vivienda más sostenible, que gaste menos, de instalaciones de ahorro de agua, etcétera, etcétera. Y yo con esto debería terminar, que ya me he extendido demasiado. Vale. Bueno, gracias a todos por venir. Este es la primera vez que se mete la tributación foral dentro de este estudio, ¿vale? Por lo tanto, hoy en la jornada, en los breves rato que voy a hablar yo, lo único que voy a pretender es enfocar un poco cuáles son las diferencias entre las normativas forales y las de territorio común de cara a cuando se hacen análisis, ¿vale? No es tan sencillo como comparar una deducción de un impuesto en concreto, ¿vale? Vale, como sabéis, en el concierto económico reconoce la capacidad de los territorios forales de legislar sus propias normativas, recaudarlas, inspeccionarlas, gestionarlas, y esto lo hace en un marco en el que sí que tiene unas ciertas limitaciones globales, pues un marco de solidaridad en el que tiene que tener una tributación efectiva global similar, pero no en un mismo impuesto, ¿vale? Y por lo tanto la comparativa debe ser desde ese punto de vista, ¿vale? También hay una serie de límites en cuanto a la coordinación entre territorios forales y territorios federales con la agencia tributaria del territorio común, ¿vale? Pero son coordinaciones en ámbito de que la estructura impositiva sea parecida, de que se pueda transmitir información para que la agencia tributaria pueda controlar los hechos imponibles de sus contribuyentes en los territorios forales y al revés, de que ningún hecho imponible se quede sin tributación o ningún contribuyente se quede sin tributar, ¿vale? Pero luego la composición de los impuestos, si bien es cierto que tiene una estructura parecida, son distintos. Entonces, como bien decía antes, pues se pueden optar por fomentar la natalidad de una forma distinta. Si analizamos cualquiera de estos artículos de forma independiente, pues vamos a sacar conclusiones no tan efectivas como si comparamos pues la capacidad que tienen las distintas comunidades autónomas de modificar un tipo, o un mínimo exento, una bonificación y similar, ¿vale? Entonces, dentro de este entorno voy a hacer un breve resumen de algunas diferencias para que veáis que no son tantas sobre algunos impuestos, aunque algunos ya se ha comentado, ¿vale? Bueno, lo primero que quiero decir es que no en todos los impuestos existe capacidad normativa, ¿vale? Impuestos indirectos, pues como veis el IVA es el que más peso tiene y ahí pues es un impuesto armonizado que bien sabemos que lo que pretende es que dentro de la Unión Europea sea todo similar, por lo tanto pues no tiene ninguna lógica que las jurisdicciones fiscales vayan poniendo normativas distintas, ¿vale? Ni impuestos especiales. Pero en tributos directos pues vemos que la renta más importante es el impuesto sobre la renta. ¿Por qué digo esto? Porque igual que hay diferencias en impuestos cuya recaudación es el 1 o el 2%, de forma global no tiene tanta relevancia como otros impuestos como puede ser en renta, ¿vale? Pues pasa al siguiente. Bueno, en cuanto a las personas físicas, pues al fin y al cabo se trata de que tributen personas parecidas de rentas parecidas. O sea, se puede hacer cosas distintas, pero tampoco se puede llegar a... No se puede dar mucha imaginación, ¿vale? En vez de tener 5 tramos, pues en las normas forales encontramos 8 tramos, que el mínimo es mayor, si no me equivoco, que cualquiera de los mínimos de territorio común y el máximo es 49, que solo, si no me equivoco, Cataluña o La Rioja, ¿vale? Es lo que comprueba. Y en cuanto a los rendimientos del ahorro, pues en vez de haber 3 tramos hay 5, y en vez de movernos entre el 19 y el 23, nos movemos entre el 20 y el 25. Diferencias, pero tampoco abismales, ¿vale? Y en este caso, pues luego el impuesto en sí mismo pues tiene cosas que son mejores y cosas que son peores. O sea, el objetivo de que las comunidades autónomas puedan modificar determinados elementos de sus normas es adaptarlas a las necesidades que entienden que tienen esas regiones. Pues en la medida en la que tienes la capacidad de legislar un impuesto totalmente distinto, tienes más capacidad de hacerlo así, ¿vale? Pero en algunos casos será mejor para unos contribuyentes, en otros casos peor para otros contribuyentes, y pues he puesto unos resúmenes ahí, pero por poner algunos, ¿vale? Sí que se puede igual remarcar las rentas de generación irregular de más de 5 años, que es una diferencia notoria y que sería a favor de un contribuyente que tenga este hecho imponible y que esté en territorio foral. Por los kilómetros exentos al trabajador por los kilómetros que hace, pues hay una exención un poco más alta. Tenemos todavía coeficientes de actualización en cuanto a las ganancias patrimoniales. Peor cosas, por señalar algunas, o sea, es decir, podríamos tirarnos aquí todo el día señalando la imputación del vehículo en la nómina, de aquella persona que utiliza el vehículo, es una imputación bastante más alta y que no existe en módulos, ¿vale? Y luego hay otras diferencias pues que pueden ser mejor o peor para cada uno en función de en qué situación. Mismamente, las diferencias que hemos hablado del tratamiento familiar, pues para una renta alta es mejor territorio común y para una renta baja territorio foral,
¿vale? Pero insisto que tienen que ser vistas en su globalidad, ¿vale? Pues pasa al siguiente. Sociedades, pues tenemos una diferencia del tipo general de un punto porcentual, no es notario. ¿Qué se podría señalar? Pues la pequeña empresa y la microempresa, que tributa el 20 en vez de, y en territorio común, quitando el inicio de actividad, pues tributaría el 25 y eso sí es reseñable un 5% en este tipo de empresas pequeñas. A partir de ahí hay diferencias, pues a unas empresas les puede ser una cosita mejor y a otras peor. Yo creo que aceleramos la amortización de los elementos, que esto no quiere decir que se pueda deducir más, pero sí un poquito antes. Hay algunas deducciones como I+D que están un poquito más fomentadas, pero por ejemplo, determinada deducibilidad, y esto sí que se pone mucho hincapié en las haciendas forales, de esos gastos que a veces se ponen en duda hasta qué punto son 100% de la actividad, como es la utilización del vehículo, gastos de representación y demás, se les ponen unas limitaciones bastante más severas para ser aplicadas que las que hay en territorio común. Y recientemente la última reforma, por ejemplo, las bases imponibles negativas pues no se pueden compensar, hay limitaciones en la compensación desde el primer euro, y en territorio común desde 1 millón de euros. El puesto de rendimiento de impatriados, que no es una cuestión de sociedades, pero sí que atiende a las decisiones que toman las empresas a la hora de rescatar talento o recuperar talento que se ha ido fuera, simple enseñar que es distinto. Para algunos impatriados cuando vengan será mejor y para otros peor. El sistema de ese incentivo, que bueno, pues yo creo que todas las haciendas están en ello, de recuperar talento, se calcula de una forma distinta, no hace tanto, ¿vale? Impuestos sobre el patrimonio, es bastante parecido. Álava y Guipúzcoa tienen un mínimo exento 100.000 euros mayor y las tablas veis que son un poco parecidas. Pero remarcar que sí que es cierto que al final, como salía en el cuadro, no sé qué cuadro era, el 2 o... Pasa a la siguiente, por favor. Pues es la segunda comunidad en la que más, es la anterior, en la que más se recauda, ¿vale? Patrimonio. En cuanto a sucesiones y donaciones, pues probablemente aquí es donde conceptualmente si analizas este impuesto vais a notar una diferencia más notoria, ¿vale? Sobre todo en el grupo 1. Hay que decir que históricamente en el País Vasco estaba exento la donación a hijos y la herencia a hijos. Bueno, pues atiende un poco a las costumbres y a las tradiciones de las tierras forales y hay una diferencia notoria al grupo 1, no solo en cuanto a que tributa bastante menos, en cuanto a que tiene una reducción bastante mayor, sino que incluso ese grupo de afinidad cercana, pues bueno, pues en el País Vasco es un poco más amplio, está el cónyuge y el ascendiente también, ¿vale? Pero también hay que decir que si miramos de forma global la tributación, pues supone el 2% de la recaudación de todas las haciendas, ¿vale? O sea, que tampoco es una cuestión que a ninguna hacienda o territorio le vaya a generar una diferencia masiva. Sí es cierto, una cosa que quería matizar, el concierto económico también transfiere a los territorios forales el riesgo de la recaudación, ¿vale? Y por lo tanto, desde siempre, pues la lucha contra el fraude ha sido una de las máximas preocupaciones porque son territorios pequeños en los que no se puede permitir un susto en la recaudación. Y en esa línea, pues ahora mismo estamos inmersos en la implantación de un sistema que es una recomendación de la OCDE que está implantando ya en todos los países de la Unión Europea y llegará a todos, incluido también aquí, por el cual la emisión de facturas en el mismo momento en el que se emitan las facturas serán firmadas y encriptadas digitalmente mediante un fichero XML que en algunas haciendas como la guipuzcoana y probablemente la alavesa se transmitirá en tiempo real a la hacienda en el mismo momento en el que se genere esa factura simplificada en un comercio o esa factura en cualquier ordenador de cualquier contribuyente, será firmada, encriptada y no podrá ser modificable. Y además van concatenadas una factura con la otra de forma que si no declaras una de ellas se sabe que se ha roto la cadena, ¿vale? Esto forma parte de las recomendaciones, como os decía, de la OCDE para intentar evitar el software de doble uso, sobre todo que se hace en algunos sectores, por el cual al final del día se recalcula la facturación del día. Hay más países, aparte de los europeos, que lo tienen implantado. Y ahora mismo pues la mayor parte de los cambios que están produciendo o que nos van a afectar a los contribuyentes en estos territorios son esos. Álava, como os decía, y Guipúzcoa va a optar por la transmisión inmediata. En el mismo momento en el que se genere ese documento será transmitido a la Hacienda. Guipúzcoa tiene el modelo de libros electrónicos que os sonará pues bastante avanzado, o sea, Vizcaya, y lo que parece ser que se va a hacer es que va a ser exigible que cuando se mande el libro electrónico pues esté incrustado esos archivos XML con la firma electrónica y demás, que vaya también con las facturas recibidas y así la Hacienda pues hará propuestas de liquidación de IVA y sociedades. Es un poco los avances más importantes que tenemos, que no olvidemos que estamos en un año de elecciones también. Y yo creo que con esto pues es todo. Vale, gracias.
Bueno, pues muchas gracias también por estar aquí un año más hablando de impuestos propios y como sabemos los impuestos propios sí que los hemos visto en algunas ocasiones anteriores. Van teniendo algunas modificaciones, si bien en los años anteriores fueron muy sustanciales y ahora hay algunas menos. Como todos sabemos, las comunidades autónomas tienen la potestad de establecer tributos según establece la Constitución, pero tienen una serie de límites, es decir, para poder establecer un impuesto propio, cualquier comunidad autónoma no puede establecerlo sin tener en cuenta una serie de circunstancias, como son las que no se puede establecer un impuesto sobre hechos que ya grave el Estado, ¿vale? Esto ha generado numerosos problemas, numerosas cuestiones controvertidas. Tampoco pueden establecer impuestos sobre hechos que graven las corporaciones locales, los ayuntamientos. No pueden gravar hechos producidos en otras comunidades autónomas y no pueden suponer un obstáculo a la libre circulación de mercancías, de servicios y de personas. Pero ¿qué pasa si, como ha ocurrido en algunas ocasiones, si las comunidades autónomas lo establecen porque no lo tenía el Estado? Y entonces el Estado decide establecerlo. Esto nos ha pasado en algunas ocasiones, como el impuesto sobre las entidades de crédito. Entonces, en ese caso, lo que ha hecho el Estado ha sido establecer el impuesto, ceder la recaudación a las comunidades autónomas y compensar a aquellas comunidades autónomas que ya los tenían establecido. Bien, este es un camino que se ha ido recorriendo tanto en este impuesto como en algunos otros, pero bueno, en el que estamos inmersos continuamente. Además, las modificaciones dentro de los impuestos propios per se son bastantes. Tenemos ahí la relación de impuestos propios de las comunidades autónomas en este ejercicio. Básicamente es prácticamente la misma que el año pasado, excepto que Cataluña tiene ahora un proyecto de ley por el cual va a crear el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, dentro de la ley de acompañamiento, si todo esto sale adelante, que todavía no está aprobado, y el único que se ha aprobado este año es el de Galicia, que ha aprobado un impuesto sobre un canon de inmuebles en estado de abandono, que lo que pretende básicamente este canon es favorecer la rehabilitación de viviendas, etcétera. Modificaciones de otro tipo, numerosísimas, ya lo ha dicho Valentín, 70 impuestos, entonces en ese caso pues tenemos un montón de modificaciones en los diferentes impuestos. ¿Modificaciones iguales en todas las comunidades autónomas? No, cada una de ellas según ha considerado que era más conveniente. Bien, ahí tienen el cuadro de los impuestos. En el Power tienen el cuadro de los impuestos que están vigentes, van a ser el proyecto de ley de Cataluña, y en la publicación tienen todos los impuestos, tanto los que están vigentes como aquellos que se han declarado sin efectos o que se han declarado inconstitucionales o que los han suspendido las comunidades autónomas, con lo cual pueden hacer esa comparación. Si pasamos el anterior, ahí está, perfecto. Si vemos la recaudación por impuestos propios, realmente se ha incrementado un 2,1% con respecto al año anterior, es decir, que tampoco es muy significativa, y principalmente quien más recauda por impuestos propios es Extremadura. Canarias no es significativo porque como en Canarias el impuesto sobre el petróleo y el impuesto sobre las labores del tabaco, que en el resto del territorio nacional son impuestos estatales, allí son impuestos autonómicos y por eso no es relevante, y llama la atención Extremadura y Baleares, que van creciendo en los últimos años. ¿Podemos pasar? Vale, si hacemos la relación entre los impuestos propios y los ingresos tributarios, pues nuevamente podemos seguir afirmando lo que comentábamos antes. Extremadura y Baleares, que con el impuesto sobre las estancias turísticas en los últimos años ha obtenido una recaudación bastante importante, un impuesto sencillo y que ha generado bastantes recursos. Hemos hecho con los impuestos,
Ya hicimos el informe sobre la fiscalidad ambiental, ya estuvimos hablando de la necesidad o no del establecimiento de impuestos ambientales, pero básicamente ha habido un recorrido por parte de las comunidades autónomas para realizar el gravamen de la fiscalidad ambiental a través de los impuestos propios. Hay numerosos impuestos propios que han gravado las características medioambientales o el deterioro medioambiental, etcétera. Nosotros hemos hecho aquí una clasificación, siguiendo la clasificación que hicimos del Instituto Nacional de Estadística, que hicimos en el informe sobre la fiscalidad ambiental, y hemos distinguido entre impuestos sobre la emisión de gases y comunidades autónomas que los tienen establecidos, impuestos propios sobre emisión de gases. Y como podemos ver, pues tenemos 8 comunidades autónomas que han establecido impuestos sobre la emisión de gases, pero en azul tenemos lo que representa la recaudación de los impuestos sobre emisión de gases con respecto a lo que recaudan por impuestos propios cada comunidad autónoma, y como vemos es muy poquito. Es decir, si ya las comunidades autónomas recaudan solamente el 2,1% de sus ingresos tributarios son ingresos por impuestos propios, y si cogemos solamente la recaudación por impuestos propios y tenemos en cuenta la de emisiones, pues podemos ver que son cifras bastante pequeñas. Solamente podemos destacar Aragón, que el 21,3% de la recaudación obtenida por impuestos propios corresponde a impuestos sobre la emisión de gases. También hemos distinguido dentro de los grupos sobre emisión, sobre el agua, sobre recursos y sobre residuos. Sobre el agua, como vemos, es uno de los impuestos que más importancia tiene dentro de los impuestos propios. Es decir, hay numerosas comunidades autónomas que la mayoría de sus ingresos o su recaudación por impuestos propios procede de impuestos relacionados con el agua. En Andalucía el 97,9%. Y además tenemos que tener en cuenta que aquí estamos dejando algunas comunidades autónomas que están obteniendo recursos sobre el agua y que no las estamos considerando. ¿Por qué? Porque normalmente el tributo sobre el agua se establece a través de un canon. Dada la naturaleza jurídica del canon, las comunidades autónomas pueden establecer si es un impuesto o una tasa. Nosotros hemos considerado los que son impuestos, porque si consideramos las tasas, entonces tendríamos que entrar a considerar el resto de tasas para residuos, recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sería un poco más, se desnaturalizaría bastante los datos que estamos obteniendo. Por lo tanto, sería interesante que todas las comunidades autónomas lo regularan igual, es decir, si regulan un canon sobre el agua, que tenga la naturaleza jurídica de impuesto en todas, para que el análisis pudiera ser más homogéneo y nos facilitarán el entendimiento, yo creo que a todos. No obstante, como podemos ver, hay las comunidades autónomas que hemos considerado que tienen un canon, que este canon tiene la figura de impuesto, la figura está concebido como un impuesto en numerosas comunidades autónomas, es la mayoría de la recaudación obtenida por impuestos propios. Si vemos los residuos, los impuestos sobre residuos, bueno, ¿qué impuestos estamos considerando? Los tienen ahí en la publicación, tienen incluidos exactamente cuando hablamos de impuestos sobre residuos, a qué impuesto nos estamos refiriendo y qué comunidades los tienen establecidos. Como podemos ver, también los impuestos sobre residuos tienen muy poca incidencia dentro de la recaudación por impuestos propios, excepto la Comunidad de Madrid. Si bien en la Comunidad de Madrid es que no hemos tenido en cuenta el canon del agua, porque no es o la tarifa del agua, porque en primer lugar es un dato difícil de conseguir y en segundo lugar no es un impuesto, por lo tanto no lo hemos considerado. Por eso nos sale que en Madrid la recaudación por impuestos propios es muy baja, pero es que no estamos teniendo en cuenta los ingresos procedentes del agua, ¿vale? En cuanto a los tributos sobre los recursos y su participación, pues también podemos ver que es importante en algunas comunidades autónomas, pero básicamente todavía siguen siendo, salvo en algunas cuestiones como en Castilla-La Mancha, que tampoco el canon del agua se considera como un impuesto y por lo tanto no está contenida la tributación sobre el agua, o en Castilla-León, en la mayoría de lugares tampoco los impuestos sobre los recursos tienen una importancia significativa en la recaudación por impuestos propios.
De manera que si consideramos todos la recaudación sobre el agua, sobre los residuos, sobre las emisiones y sobre los recursos, que son los impuestos ambientales, es decir, aquí estarían recogidos todos los impuestos ambientales, pues aquí en este gráfico, que además lo tienen también en la publicación, podemos ver cómo en la mayoría de comunidades autónomas los recursos se obtienen, medioambientales se obtienen a través de el agua, y en muy contadas ocasiones pues, hablamos de impuestos sobre los recursos. En general y concluyendo, los impuestos propios representan solamente el 2,1% de la recaudación en 2018, también en 2017. Como les he dicho, en 2020 Galicia, y a modo de resumen, ha establecido el canon de inmuebles en estado de abandono y es el único impuesto propio que se ha creado en contraposición a los años estos de vorágine, de creación y desaparición de impuestos propios. Estos impuestos, como saben, pues tienen un difícil encaje constitucional y en este caso los impuestos sobre los residuos representan el 1,9% del total, los impuestos sobre gases el 3,4%, los impuestos sobre los recursos solamente el 8,7%. En definitiva, los impuestos medioambientales representan aproximadamente el 69% de la recaudación por impuestos propios y, bueno, es el impuesto sobre el agua el que más importancia puede tener dentro de estos impuestos propios, de esta jungla que nos ha comentado Valentín, que quizá necesitaría alguna reordenación en ese marco de una nueva reforma de la financiación autonómica. Aquí también este año hay la dificultad de que como hay muchos presupuestos que nos han aprobado, ¿no? Efectivamente. Tenemos otro problema este año, ¿no? Claro, efectivamente, que no sabemos si, bueno, pues si se aprueba, por ejemplo, el impuesto catalán, suponemos que se aprobará, nosotros lo hemos recogido ahí porque estaba ahí en proyecto de ley, pero no sabemos en los próximos presupuestos cómo va a ir evolucionando todo esto. Gracias, María José. Después, pues ahora Rubén, ¿no? Sí. Ahora sí, Nada, a bueno. ver si terminamos, ¿no? Sí. Bueno, pues este apartado son los ejemplos, que es simplemente pues poner en números pues todo lo que se ha dicho hasta ahora, en qué comunidades autónomas pues es más barato residir a efectos de los tributos cedidos. Primero pues tenemos un ejemplo de renta, es un contribuyente soltero, menor de 65 años y que tiene pues este tipo de rendimientos, rentas muy bajas, rendimientos medios, altos y muy altos. Lo que está en rojo son aquellas comunidades autónomas donde más va a tributar este contribuyente y lo que está en verde, bueno, pues aquellas en las cuales va a tributar menos. Para rentas bajas, pues donde más va a tributar pues es Cataluña, porque ya hemos dicho que es el tipo más alto que tiene para las rentas bajas. Y luego ya para las rentas medias altas, pues es Navarra, porque Navarra tiene un tipo marginal del 52% y por tanto donde más va a tributar. Las rentas bajas, donde menos van a tributar, es en Madrid y La Rioja, que es donde tienen el tipo más bajo. En algún punto en el País Vasco también, por el efecto de la tarifa, pues va a ser el territorio foral donde menos se tributen las rentas medias bajas. Luego ya el territorio foral, pues las rentas altas pueden agravarse pues, a un 49%, por tanto, bastante. Pero va a ser Navarra, a partir de unos 45.000 euros, como pueden ver ahí en el ejemplo, la comunidad autónoma más cara, porque tiene un 52%. Y La Rioja lo que ha hecho es bajar a las rentas bajas y subir mucho las rentas altas, y para las rentas muy altas sería La Rioja pues con un 49,5%, la comunidad autónoma donde más también tributaría este contribuyente. Las diferencias tampoco son muchas, ¿no?, entre una comunidad autónoma u otra. Nos tendríamos que ir a renta ya de 110.000 euros, por ejemplo, para ver si conviene residir en una comunidad autónoma o en otra, y nos da, bueno, pues que entre Madrid y Navarra, que es la comunidad donde menos se paga y la que más, son 2.312 euros. Para una renta de 110.000 euros seguramente no es dinero, o para una renta ya de 600.000 euros, bueno, pues esta diferencia entre pagar en Navarra o en Madrid ya son 39.500 euros. Bueno, pues aquí a lo mejor quizás haya que pensarlo. Aquí tiene los gráficos de diferentes rentas, ordenadas ahora sí, en este caso en qué comunidad autónoma se paga más y en la que se paga menos. Y este año solamente hay 4 comunidades, como ya ha dicho Luis, que han modificado la tarifa. Andalucía y Región de Murcia a la baja, para todos los contribuyentes, pues están de enhorabuena. Ahí ven la diferencia. En Andalucía, por ejemplo, una renta de 300.000 euros, pues van a pagar 2.486 euros menos este año que el año anterior. Sin embargo, Canarias es una de las comunidades autónomas, junto con La Rioja,
que penaliza las rentas altas. Canarias, a partir de 90.000 euros, pues ha subido bastante el tipo marginal. Pues un canario que gane 160.000 euros, pues pagará este año casi 1.000 euros más que lo que pagaba el año pasado. Y La Rioja lo que ha hecho pues es el efecto contrario, es decir, bajo mucho las rentas bajas y subo mucho las rentas altas. Bueno, pues ahí tienen en rojo lo que pagaría una residente de La Rioja, pagaría más, y en verde, si es una renta media, pues pagaría menos que el año pasado. Bien, respecto al impuesto sobre el patrimonio, pues aquí la diferencia ya son más notables, en función de uno resida. Tenemos pues 3 patrimonios, 800.000 euros, patrimonio medio, 4 millones, medio alto, y 15 millones ya pues bastante alto. Bien, en rojo nuevamente son las comunidades autónomas donde más se pagaría este contribuyente, y en verde donde menos pagaría, que va a ser Madrid, porque es la única comunidad autónoma que no se paga el impuesto. La Rioja se paga solo un 25%, pero en cualquier caso en Madrid sale cero porque no se pagaría. También en Vizcaya y en Álava, por lo que se ha comentado, como tiene un mínimo de 800.000 euros, pues obviamente si el patrimonio son 800.000 euros tampoco pagaría. Aragón es donde más paga el patrimonio de 800.000 euros, porque empiezan a pagar a partir de 400.000 euros, es el que tiene el mínimo exento más bajo. Y luego ya es Extremadura, porque aparte de tener un mínimo bajo de 500.000, es quien tiene la tarifa más progresiva, llegando a un 3,75. Aquí un contribuyente que tenga un patrimonio de 4 millones de euros, en Madrid no pagaría nada, y en Extremadura pagaría casi 60.000 euros. Bueno, pues esa es la diferencia. Un patrimonio ya de 15 millones, la diferencia ya son de 418.000 euros, ¿no? La diferencia entre vivir en Madrid o vivir, por ejemplo, en Extremadura. Bueno, ahí tienen los gráficos. Respecto al impuesto sobre sucesiones, pues aquí lo mismo, ¿eh? Aquí tenemos un contribuyente soltero, menor de 30 años, que recibe una herencia, ¿vale? En este caso de su padre, es un hijo del grupo 2. Bueno, pues en función de donde resida el que fallece, en este caso de sucesiones el que fallece, tributará más o tributará menos. En verde tenemos las comunidades autónomas donde, en nuestro ejemplo de 800.000 euros, no pagarían nada, que sería Andalucía, Cantabria y Galicia. Pues si fallece en ese territorio por esta herencia no pagarían nada. Y tenemos en el lado opuesto Asturias, por ejemplo, que es la comunidad autónoma donde más se pagaría, pues 103.000, o sea, 103.000 euros, pues pagarían Asturias, mientras que las Andalucía, Cantabria y Galicia no pagarían nada. Y luego están las comunidades autónomas como Madrid, País Vasco, pues que es casi simbólico lo que pagan, un 1%, 1,5%, y ahí tienen pues por ordenado cómo pagarían más y dónde pagarían menos. Y el gráfico que se ve clarísimamente la diferencia que existe entre heredar en una comunidad autónoma o heredar en otra. Las novedades este año, pues Canarias, Galicia, La Rioja, y ya las han dicho. Canarias, en este caso, pues castiga las sucesiones y a las donaciones igual que La Rioja, y por tanto alguien que hubiese heredado el año pasado en Canarias 800.000 euros hubiera pagado 134 euros, algo testimonial, y este año paga 31.748 euros. Galicia es el caso contrario. Este caso beneficia porque tenía una exención de 400.000 euros y la eleva a 1 millón de euros. Por tanto, alguien que resida en Galicia, que el año pasado pagó por esta herencia 15.040 euros, este año no pagaría nada. Y el de La Rioja, pues exactamente igual, como se penaliza también al grupo 2, pues alguien que hubiese heredado el año pasado en La Rioja hubiese pagado 3.175, en nuestro ejemplo de 800.000 euros, y este año pagaría 32.000 euros, es decir, 29.000 euros más de un año a otro. En donaciones, pues aquí la desigualdad es todavía mayores porque aquí hay menos beneficios, digamos, que en sucesiones, y es un hijo que el padre le dona 800.000 euros, ¿vale? Aquí se tributa en función de donde viva el hijo, es decir, el que recibe, no el que entrega el dinero. Bueno, pues en rojo la comunidad autónoma donde más pagaría, en este caso son Castilla y León y Extremadura, que por una donación de 800.000 euros pagarían 200.000 euros, y en cambio en Cantabria no pagarían nada. Es decir, siempre decimos el ejemplo, un padre, viva donde viva, pues da 800.000 euros a un hijo que vive en Castilla y León, por ejemplo, en Extremadura, y a otro hijo le da lo mismo, pero que resida en Cantabria, porque está estudiando por lo que sea. El hijo de Cantabria no pagaría nada por esos 800.000 euros, todo sería neto para él, mientras que el que residiera en Castilla y León o Extremadura pagaría 200.000 euros, al final recibiría 600.000. Seguramente los hijos no entenderían nada, ¿no? Porque si mi padre me ha pagado me ha donado lo mismo, yo tengo que pagar un sitio más y en otro menos. Bueno, ahí tienen el gráfico ordenado de las comunidades autónomas donde se paga más, donde se paga menos por las donaciones. Las únicas modificaciones, Canarias y La Rioja, que han penalizado igual que en sucesiones a las donaciones. Aquí ya se ve mucha más cuantía,
El año pasado alguien que recibió en donación 800.000 euros en Canarias pagaría 200 euros, algo testimonial, y este año va a pagar 87.000 euros. Es decir, de un año a otro son 87.000 euros prácticamente lo que van a pagar de más. Mientras que La Rioja, igual, ha penalizado a las donaciones. El año pasado alguien que recibió en donación 800.000 euros hubiese pagado 4.002 euros y este año ya paga 51.000 euros, es decir, 47.000 euros más. Y finalmente ya con respecto a TPO y a JB, transmisiones patrimoniales onerosas, que es cuando vendemos un piso o compramos un piso a un particular, es decir, cuando no es nuevo, no hay IVA. Aquí las diferencias pues son también sustanciales entre que el inmueble esté radicado en una comunidad autónoma o en otra. Ya se ha dicho que los tipos más bajos aquí son en Navarra, en Madrid, a un 6%, luego ya sería Canarias, 6,5%, País Vasco un 7%. Bueno, pues aquí tenemos 4 valores reales de un inmueble. Cogemos uno sencillo, imagínense que he vendido un inmueble hoy a un particular por 450.000 euros. En rojo están las comunidades autónomas donde se pagaría más y en verde las que se pagaría menos. Es decir, en Navarra, por ejemplo, en Madrid, se pagaría 27.000 euros a esa comunidad autónoma y en Cantabria, Cataluña, por ejemplo, Galicia, 45.000 euros. Es decir, 18.000 euros más el que vende el inmueble, en este caso el que adquiere el inmueble, pagaría si residiera en estas comunidades que están en rojo frente a las que están en verde. Ahí tiene los gráficos. Y respecto a actos jurídicos documentados, que el ejemplo es pues una vivienda nueva que lleva IVA y por tanto hay que ir al notario y pagar actos jurídicos documentados. Aquí las diferencias también son importantes. El tipo más bajo es el País Vasco y Navarra, que lo tienen al 0,5, Madrid y Canarias ya al 0,75 y ya el resto prácticamente de comunidades al 1,5, incluso Murcia al 2%, es decir, se paga 3 veces más en algunas comunidades autónomas que por ejemplo en el País Vasco o Navarra. Mismo ejemplo, pues alguien que compra un piso, imagínense que cuesta 450.000 euros, bueno, pues pagará 9.000 euros en Murcia por este impuesto y 2.250 si lo ha comprado en el País Vasco o Navarra. Es decir, aquí las diferencias, bueno, pues son de 6.650 euros entre comprarlo en Murcia o en el País Vasco y Navarra, o de 4.500 euros entre comprarlo en el País Vasco o Navarra y estas comunidades autónomas que pone que pagan 6.750 euros. Bueno, pues simplemente con números, un año más, ponemos de manifiesto pues estas desigualdades autonómicas. Bueno, pues nada más, ya llevamos un poco, ya es bastante pesado todo, simplemente, bueno, me toca a mí cerrar un poco con las conclusiones de todo esto que os hemos comentado a lo largo de la rueda de prensa, ¿no? Simplemente, por resumir, los impuestos propios de las autonomías en su conjunto recaudan, como ha dicho María José Portillo, el 2,1% de los ingresos tributarios de las comunidades autónomas, aproximadamente 2.364 millones de euros, ¿no? Respecto a los impuestos propios, bueno, pues ya lo ha dicho ella, pero reiteramos, sería conveniente contar con un patrón común para establecimientos de tributos que graven el mismo objeto imponible, pues cada autonomía establece un impuesto de modo diferente y así es muy difícil pues comparar, ¿no? Bueno, y en este sentido indicamos que sería procedente una armonización de los tributos propios y que contemplara las principales figuras tributarias, ¿no? Es aconsejable que el tributo que grave un determinado objeto imponible, por ejemplo el agua, se establezca en todas las autonomías como un impuesto o como una tasa o como una tarifa o como sea, pero que podamos obtener cifras homogéneas, ¿no? Debería hacerse obligatorio desde nuestro punto de vista, ya que somos economistas, cuando se crea un impuesto, analizar el coste-beneficio, bueno, pues teniendo en cuenta su incidencia en la modificación de la conducta de los agentes económicos, para que no ocurra como en algunos casos, bueno, pues que no sabemos muy bien los costes de su establecimiento, la gestión y los litigios que supone, que al final resulta que es mayor que lo que recaudan, ¿no? También sería recomendable para las autonomías que por favor publicasen un texto refundido sobre los impuestos, ¿no? En fin, para tener una redacción íntegra y que podamos, bueno, hacer un seguimiento más fácil de las modificaciones tributarias, ¿no? Y también sería deseable, bueno, pues mejorar el desglose de los datos sobre impuestos propios de los impuestos autonómicos para facilitar su análisis, ¿no? Bueno, como ha dicho también María José, bueno, pues los ingresos tributarios han ido evolucionando en el tiempo, pero en relación con la financiación de las comunidades autónomas,
vemos que ha evolucionado su recaudación positivamente durante la crisis, ¿no? Ha sido especialmente importante la recaudación de impuestos sobre la renta e IVA, y su cesión, por tanto, a las autonomías le ha incrementado los recursos a las autonomías, y en su caso los tributos cedidos por impuestos sobre patrimonio y sucesiones ha bajado, y ITP y AJD por la burbuja inmobiliaria, ¿no? En cuanto a los ingresos tributarios del Estado, la evolución desde la crisis hasta ahora también ha sido relativamente positiva, bueno, porque se ha incrementado la recaudación en casi todas las tributaciones impositivas, excepto, como ya dijimos antes, respecto del impuesto sobre sociedades y también en su comparativa con el año 2007, ¿no? En el IRPF, las comunidades autónomas han utilizado mucho su capacidad normativa, la mayor parte han subido la tarifa respecto a la estatal, y han tocado poco, es verdad, los mínimos, y lo han hecho para subirlos. Y se han introducido muchísimas deducciones, en general de poca cuantía y con límites de renta para atender a la mejora de la natalidad, la situación de los jóvenes, de las personas discapacitadas, las familias numerosas, y como ha comentado Luis, bueno, pues ahora, pues también, pues para favorecer, en fin, que la gente se quede a vivir en el mundo rural, o la sostenibilidad medioambiental, ¿no? El marginal máximo, sabes, es el 48%, que en algunas comunidades todavía se ha incrementado, incluyendo los territorios forales, como ha explicado Miguel Ángel, pues en algunos casos hasta el 52%. En el impuesto sobre el patrimonio, solo 4 autonomías han modificado el mínimo exento que se aplica, en este caso para bajarlo, y en La Rioja se bonifica hasta un 4% de la cuota. En el impuesto sobre sucesiones y donaciones, ya lo dije antes, hay una competencia fiscal a la baja, y hemos visto los números que nos ha explicado Rubén, cómo algunas autonomías no tributan y otras, como en la que llevo yo, se tributa pues bastante más que en otras, ¿no? En ITP y AJB, si nos fijamos en los tipos de normativa estatal, todas las autonomías han optado por subirlas. Y a la vista de este panorama, pues también en el ámbito de los tributos cedidos sería conveniente que respecto a cualquier medida se introdujera, pues con lo que dijimos antes, también para otros impuestos, pues los costes de gestión y control que va a ocasionar esa nueva figura impositiva que se cree en cada autonomía, ¿no? Se ha repetido continuamente desde que empezamos que la normativa en tributos cedidos es muy farragosa, por lo que se hace muy difícil conocer pues toda la maraña de tributos que tiene y el cumplimiento de los mismos por todos los contribuyentes en todo el Estado español, ¿no? Por eso sería deseable que existiera una voluntad de contención en cuanto a la normativa tributaria respecto de estos impuestos o tributos, y de información al contribuyente. Y por otro lado también queremos llamar la atención de cómo notifican las administraciones tributarias las liquidaciones de impuestos, puesto que nos estamos encontrando con que aquí cada uno tiene su sistema de comunicación de liquidaciones. Entonces nos encontramos, como lo que ha pasado con el caso de Andalucía, que han mandado una serie de liquidaciones a través de su propia plataforma, no ha comunicado a los contribuyentes, los contribuyentes no se han enterado, y al cabo de un tiempo se han encontrado con liquidaciones de impuestos, con los recargos correspondientes y con todos los plazos pasados para poder recurrir. Claro, esto no puede ser, es decir, tenemos que reivindicar desde aquí que la comunicación de impuestos de todos los tributos de todo el Estado español, de las administraciones estatales, autonómicas y locales, sea homogéneo, porque una compañía, no sé, pongamos una de las más importantes del país, Inditex, no puede estar pendiente de que lo notifiquen todos los días por distintos canales para, de sus liquidaciones tributarias a lo largo de todo el territorio español. En fin, por eso reivindicamos que la plataforma de comunicación tributaria sea común para todas las administraciones tributarias. Bueno, y también parece necesario reflexionar sobre si determinados tributos tienen que seguir permaneciendo en nuestro sistema tributario o no, pues puesto que realmente hay impuestos que tienen mucha literatura, mucho contenido literario, pero cero recaudación, como puede ser, pues en este caso, el impuesto sobre el patrimonio en algunas autonomías, el impuesto sobre sucesiones y donaciones o AOJD. Tenemos que reflexionar si seguimos por la vía de seguir grabando operaciones con estos impuestos o quitarlos definitivamente. Y por último, bueno, pues esta reflexión tiene que hacerse de una manera generalizada
en relación con el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, que pensamos que es inaplazable, como siempre suele decir, en este caso Valentín, que siempre está pensando que este es un tema muy importante y que yo creo que es inaplazable ya para nuestro país, ¿no? Bueno, y muchísimas gracias por estar y nada, esto es lo último que tenemos que decir y quedamos a vuestra disposición para las preguntas que queráis. Gracias. Vamos por aquí. Por favor, ¿empiezas tú, por favor? Te da el micrófono, sí, ahora bien, ahora bien. A ver si somos capaces de contestar, ¿no? Ahora, aquí, bueno. Hola, Beatriz García, de Libertad Digital. Yo tengo dos cuestiones. La primera es que la ministra de Hacienda lleva varias semanas insistiendo en la armonización de los impuestos autonómicos. No sé, a vuestro juicio, cuál creéis que va a ser la hoja de ruta más rápida para llevarlo a cabo, cómo lo van a hacer y si es que las comunidades autónomas con impuestos bajos, que son las que se oponen a esta armonización, tienen alguna vía para evitar esta subida de impuestos en sus comunidades. Ahora comentabais que debería ser bueno un planteamiento sobre si patrimonio o sucesiones debe seguir en vigor. Y luego, por otro lado, con este susto que se han podido llevar los contribuyentes de Canarias y de La Rioja en cuanto a sucesiones este año, no sé si habéis notado, otras veces sí que ha pasado, que los contribuyentes pues han podido llevar a cabo cambios de residencia o adelantar donaciones para evitar la subida de sucesiones en los próximos años. No sé si habéis notado este cambio o esta especie de esquive de impuestos. A ver, nosotros no somos un club de contribuyentes, nosotros somos una entidad de derecho público. Bueno, somos contribuyentes. Sí, pero no somos, digamos, un club que va contra. Nosotros, pues hay que, pues, en las fases de elaboración o propuestas impositivas, intentamos ver los aspectos técnicos y opinar, pero cuando los impuestos están, pues nos corresponde aplicarlos, ¿no? Yo creo que hay un debate que hay diferentes. Digamos, siempre decimos lo mismo. Los estados muy descentralizados, como es el caso de España, que es un modelo federal de hecho, pues siempre hay conflictos entre los estados federados y el gobierno central. Y esto forma parte, bueno, no es extraño, esto es normal, ¿no? Los muy liberales, o los liberales, dirán que es bueno la competencia, que hace tal, y los, digamos, los más la parte opuesta, pues dirán que lo importante es la homogeneación, que todo sea homogéneo. Pues lo normal en un país descentralizado como el nuestro, lo normal es que los gobiernos federados tengan libertad para adaptarse y que haya una competencia fiscal. La pregunta es que esta competencia tiene que ser una competencia pues que sea lo más transparente posible, que complique la vida a lo mínimo a los contribuyentes, que no complique la vida económica, porque sabéis que una de las características más importantes de nuestro país a efectos de competitividad son las infraestructuras y el volumen de mercado. Nosotros tenemos un mercado relativamente grande que hace que a las empresas les sea más fácil crecer que en mercados pequeños, ¿no? La situación actual lo que provoca es que hay competencia fiscal, pues que muchas veces es complicado entender en qué es competencia, ¿no? Entonces, pues hay que hacer la competencia fiscal, nos parece bien, si nos preguntan, pero que tiene que estar un poco enmarcada, ¿no? Y nada más, no podemos decir nada más sobre... Pues para mí personalmente, aquí hay el decano del Colegio de Madrid, no sé si querrá, yo desde fuera, ves que la Comunidad de Madrid pues ha hecho una apuesta de una fiscalidad muy competitiva que parece que le está yendo muy bien. Y por lo tanto, pues supongo que dirá que le ha ido bien y porque hay que cambiar, ¿no? Y además tiene mucho mérito porque ha mantenido este modelo fiscal competitivo durante mucho tiempo, que esto no es fácil en política, con lo cual yo lo admiro. Por otro lado, hay otras comunidades pues que lo que han dicho es que ellos han preferido tener una fiscalidad más, digamos, de corte más socialdemócrata, ¿no? O no sé si es la praxis, y también, pues bueno, esto es una decisión política que nosotros no podemos... Sobre el tema de los movimientos de estos, nuestro amigo Jesús, ¿no? Bueno, yo que digo la autonomía que, en fin, según los ejemplos de Rubén, es la que más paga, pues claro, tienes que entender que este tema de la residencia es un tema muy sensible, ¿no? Porque estamos todo el día en Asturias, pues con los contribuyentes pensando si se cambian o no se cambian. Pero también, es decir, que es verdad que enrarece, ¿no?, la situación y todo el día estamos comentando estos temas de la residencia.
Pero también es verdad que no es fácil cambiar el domicilio para el caso de sucesiones, puesto que en un plazo de 5 años tienes que vivir más de 2 años y medio. Claro, eso significa que tienes que cambiar de Asturias a Madrid, que no sé si es bueno o malo, y es difícil de cambiar. Y por otro lado, quiero decir, en calidad de vida, quiero decir. Y es bueno o malo porque, en fin, estas cosas son difíciles de hacer, ¿no? Se puede decir muy fácil, pero es bastante difícil de hacer. Claro, y respecto de donaciones, bueno, pues también, en fin, paga el donatario, pero es que además en el caso de los inmuebles es donde se tributa o donde están los inmuebles. Luego, también es difícil hacer estos cambios de domicilio pues para donar inmuebles. Bueno, pues, o sea, lo que te diría es que es verdad que los cambios de domicilio la gente lo tiene en la cabeza, pero también es verdad que las autonomías están persiguiendo muchísimo estos cambios de domicilio, en algunos casos ficticios, ¿no? Y bueno, ahí las autonomías pues persiguen mucho, vuelvo a repetir, este tipo de cambios. Si son de verdad, son de verdad. Si son ficticios, bueno, pues siempre tienen el pago al final de los últimos años. Gracias. Comentabas ahora como que en los ejemplos sale Asturias, tiene la presión más alta. Quería preguntar por Cataluña, que está tramitando... tenemos 4 nuevos impuestos, sube algún otro propio, sube también rentas altas del IRPF, y hay ahora una campaña de Foment que primero, bueno, parece ser que atacó a Madrid y luego dice que no, y que lo que quiere es que bajen y para que se pueda desarrollar la actividad económica. No sé cómo situáis ante esta petición de Foment y cómo veis se va a colocar Cataluña competitivamente. Y luego, sobre la reforma de la financiación, está diciendo el Gobierno como que Madrid en realidad todo vendría del efecto capitalidad y que arrastra a otras, y luego asegura que estas que están bajando, como que al final se recauda menos, lo que yo creo que en el IRPF por lo menos no es verdad, y que esto luego lleva a que todos lo sufraguemos. No sé cómo veis esta batalla y si creéis que es así técnicamente. Gracias. A presupuestos, ¿no? En Cataluña pues no sabemos, hemos puesto las propuestas, ¿no? Hemos introducido como si las propuestas que hay de impuestos se cumplieran, ¿no? Primero hay que ver si en Cataluña habrá presupuestos, que esto es una decisión, un tema que el día de hoy yo no lo tengo claro. No, lo hemos incluido, ¿no? Lo de renta lo hemos incluido, ¿no? El ejemplo. No, en este ejemplo no, aparte. O sea, como no está, o sea, en Cataluña no sabemos si vamos a tener, si vamos a tener presupuestos en Cataluña, lo que Arandes, que lo has dicho, implicaría pues una subida de tipos en las rentas, porque el caso de Cataluña es un caso especial, cada caso es especial, ¿no? Pero te sorprende que en Cataluña en renta, realmente las rentas medias, que son las mayoritarias, es la parte que se paga más comparativamente, ¿no? Entonces hay un proyecto de subir al colectivo de rentas bajas, bajarles, y subir a las rentas altas y no tocar este tal. Y después hay una vuelta de tuerca al impuesto de sucesiones, porque el impuesto de sucesiones en Cataluña parece alto y no es tan alto, o sea, es una cosa un poco curiosa, parece alto, pero cuando miras las tripas. Y por tanto, pues en Cataluña el mundo empresarial pues tiene una especial sensibilidad, porque Cataluña tiene en estos momentos el problema. Aquí sabéis que hay dos, o sea, País Vasco, pero hay dos grandes zonas económicas en España, ¿no? No relativamente, porque tienen mucho peso, no, que son Cataluña y la Comunidad de Madrid y Cataluña, que prácticamente ya tienen el mismo PIB. Los madrileños dicen que tienen más que Cataluña, esto podríamos discutir. Pues, por tanto, hay una gran sensibilidad sobre la imagen de fiscalidad alta. Yo creo que esto no es bueno para acá, no es bueno para la economía catalana. Esto es lo que puedo decir, ¿no? ¿Y la segunda cuál era? Pero es que es un poco la pregunta de, o sea, que tiene que haber, me hacen contestar a mí, pero esto que en un estado como el nuestro, súper descentralizado, que en muchos aspectos pues somos un referente muy descentralizado, es normal que hayan conflictos, que hayan tensiones, ¿vale? Pues hay que partir de esta realidad. Una vez que has partido de esta realidad, pues hay que ordenar esta competencia, ¿no? Hay que ordenar esta competencia, intentar que la competencia fuera sobre tipos, no todo tan ensuciado, todo que no se entiende nada, que complica la vida a los contribuyentes. Además hay otro factor que Jesús ha insistido, los costes de gestión. Es más difícil
pagar y es más difícil controlar quién ha pagado cuando todo está tan ensuciado todo, ¿no? Todo enmarañado, con lo cual pues hay que ordenar este tema. A nivel internacional, si me preguntan a mí, yo creo que estaremos todos de acuerdo los que estamos aquí, porque hemos hablado de estos temas. A nivel internacional hay una cierta tendencia que el impuesto de patrimonio, como lo entendemos, no existe, ¿no? Porque además aquí en España tenemos impuesto de patrimonio, tenemos los IBIs que no son bajos, que están subiendo, y que están subiendo además de una manera bastante persistente la crisis, ¿no? Gracias a esto los ayuntamientos han aguantado. Tenemos después las rentas presuntas, o sea que el patrimonio como lo entendemos, pues prácticamente es una rara avis, ¿no? Hay matices, y en cambio el impuesto de sucesiones es un impuesto más homologado, pero claro, el impuesto de sucesiones nuestro también es un impuesto sobre sucesiones muy complicado, ¿no? Porque nos damos cuenta que hay unas bonificaciones, esto es lo que técnicamente nos parece, ¿no? No nos parece, en estas alturas de la película, no parece normal lo del ITP, que lo ha dicho Jesús, lo del ITP y actos jurídicos documentados. No es normal que cuando hemos tenido, por ejemplo, una crisis inmobiliaria tan grande, resulta que el bien inmueble, aparte de que cuesta mucho de mantener con los IBIs, que además le estamos haciendo obligaciones medioambientales y tal, además, cuando se transmite, le metamos un 10 o un 11% a la transmisión. Pero es que esto y además un particular. Es que esto, cuando estamos hablando del problema de la vivienda. Dicho esto, pues cuando la ministra y el equipo actual diga lo que tenga que decir, pues, y no sé si Pascual quiere decir algo, ¿no? Los madrileños están callados porque les va bien, ellos no dicen nada, ellos también, como dicen, no quieren hablar, ¿eh? No, yo sí quiero hablar, no voy a querer hablar. Vamos a ver, yo creo que el término de competencia fiscal a veces no lo interpretamos exactamente bien, o por lo menos como yo lo interpreto, como yo creo que hay que interpretarlo. Desde luego hay una diversidad, como podemos ver, y es muy evidente, ¿no? Este informe lo pone de manifiesto, con muchas figuras tributarias distintas en todas las comunidades autónomas, con muchos tributos propios, que en unas comunidades autónomas están, en otros no. O sea, esto es un tema bastante diverso. Si a eso le queremos llamar competencia, podemos llamarle competencia. Yo competencia lo interpreto en términos de que es algo que beneficia a alguien en contra de otro. Y yo no tengo la impresión de que ese sea el modelo que tenemos de fiscalidad en nuestro país. Yo no tengo la impresión de que la fiscalidad, que en algunos tributos es más baja, en algunas comunidades autónomas, las beneficia perjudicando a otras comunidades autónomas. Otra cosa, yo sí creo que les beneficia. Yo sí creo que, por ejemplo, que a Madrid, el haber trasladado desde hace varios años una imagen de ser una comunidad autónoma con una fiscalidad más baja y además estable, sin cambios todos los años de manera continuada, porque vemos que me parece que es un tema que traslada o intenta trasladar una imagen de que es un, así dicen por lo menos los políticos de la Comunidad de Madrid, así les he oído, no quiero que esas palabras, es lo que dicen ellos, insisto, traslada una imagen de que es una zona o un territorio más favorable para los negocios, bueno, esto es lo que dicen. Si me permiten, lo que hay una cosa que es evidente y es que hay dos comunidades autónomas en los últimos 20 años que están creciendo por encima de la media nacional de manera continuada, que son Cataluña y Madrid, y lo están haciendo por todo un conjunto de razones, con fiscalidades muy distintas, a propósito, ya puestos a hablar de la cuestión, con fiscalidades muy distintas. Creo que eso tiene mucho que ver, como hace un momento comentaba Valentín, fundamentalmente con las dos conurbaciones, las grandes conurbaciones urbanas de Madrid, 6,5 millones de habitantes, y de Barcelona, que en algunas cosas compiten, las vemos, por ejemplo, debates en temas como, yo qué sé, como si viene esta feria o esta convención, pero que en muchas cosas, y en la mayoría, yo creo que son regiones absolutamente complementarias. Y cuando se ve la estructura económica de las dos comunidades autónomas, se ve que hay sectores económicos que están claramente diferenciados. Y me parece que eso es lo importante, eso es lo relevante, ¿no? Y creo que lo que es positivo es que las regiones que siguen tirando de la actividad económica, que beneficia a todas las comunidades autónomas, insisto, porque otra cosa es que estuviera creciendo Cataluña y estuviera decreciendo Aragón o la Comunidad Valenciana. Eso sí sería peligroso, Pero sería ideal, seguro que todas las comunidades autónomas crecieran al mismo ritmo de crecimiento todos los años. Y que todo, pero en fin, eso no sé cómo se hace. Vamos, sí sé cómo se hace, solo hay una manera de hacerlo, igualando por abajo. Me parece que no es la solución recomendable, o sea que no. Entonces, a mí este tema, sinceramente, yo no lo entiendo muy bien. Cuando se plantea este debate, me gustaría que nos explicaran, por ejemplo, cuántas empresas han trasladado su actividad fabril
de otras comunidades autónomas a la Comunidad de Madrid en los últimos años como consecuencia de la fiscalidad distinta. Eso sí sería una cuestión relevante. Eso sería un tema que sería muy interesante analizarlo. Me gustaría conocerlo. Se han trasladado, hemos visto hace unos años, por una problemática muy especial, recordemos el conflicto, la sede de unas cuantas empresas, por ejemplo de Cataluña, a otras regiones, algunas a Madrid, algunas han vuelto, otras no, pero estoy hablando de la actividad fabril, ¿no? ¿Cuántas fábricas se han trasladado? Eso sí que impacta sobre la actividad económica, me parece que es una cuestión evidente, y yo esos datos, sinceramente, no soy capaz de encontrarlos, pero sería muy interesante analizarlos, si existen. Sí, hola, Juan de Portillo, de 5 días. Yo, por un lado, siguiendo con el tema de la pretensión de Hacienda de optar por una armonización fiscal entre comunidades, me gustaría saber si tienen una valoración sobre qué impacto neto recaudatorio tendría eso, es decir, si tendría un incremento de ingresos públicos significativos, si creen que se perdería a medio plazo, bueno, cuál es, en su opinión, el impacto que se podría producir, y más allá de Madrid y Asturias, que son paradigmáticos en un lado y en otro, ¿qué otras comunidades saldrían más y menos beneficiadas de esa armonización fiscal? Y en segundo lugar, quería preguntarles por los nuevos impuestos anunciados por Hacienda ahora en consulta pública sobre los plásticos de un solo uso y sobre los aviones, por ver cuál es su valoración de este tipo de impuestos y qué recorrido recaudatorio creen que pueden tener por los ejemplos de otros países. Gracias. La pregunta, realmente no tenemos idea de cómo será la armonización que plantean. Claro, si lo supiéramos, pues podríamos decirlo, porque no sabemos ni qué tipos impositivos, ni qué impuestos van a tocar, ni nada de nada, ¿no? Y no sé cuál era la segunda. El tema de los dos impuestos, estos dos. Bueno, en fin, yo sinceramente, yo personalmente todavía no he visto el texto, no te puedo decir nada. Son dos consultas, bueno, sí. Abiertas. Pero vamos a ver, yo creo que el primero, el del tema de los plásticos, es evidente que volvemos al informe que presentamos hace 6 meses sobre fiscalidad medioambiental, ¿no? Nosotros sabéis que hicimos un informe que decía qué se entiende por fiscalidad medioambiental, ¿no? Qué experiencias, qué impuestos hay o qué tributos hay a nivel internacional, y llegábamos a la conclusión de que en España prácticamente, porque teníamos que una fiscalidad sobre el PIB y sobre impuestos más o menos bastante estandarizada, ¿no? Por tanto, el impuesto del plástico hay una gran conciencia y, por tanto, sabemos que para reducir el consumo de los plásticos de un solo uso, pues se pueden hacer muchas cosas. En el texto del gobierno, pues te dice, bueno, la fiscalidad tiene que ser un mecanismo. El problema que tenemos es esto, es decir, que tú no puedes coger con la estructura fiscal que tienes actual, poner otro impuesto más. O sea, claro que puedes ir poniendo, pero al final, bueno, vale que estamos de impuestos debajo del PIB, pero también sabemos que nuestro país tiene una tasa de desempleo el doble de la media europea. Sabemos que además, desgraciadamente, lo que está pasando, las previsiones de crecimiento de la economía española, según el cuadro macroeconómico de hace 15 días, 3 semanas, y ahora un 20% menos de crecimiento que el año pasado, bajando por lo que está pasando, pues para que los impuestos medioambientales como este, que van a tener un recorrido, y además nos parece bien porque socialmente y tal, requiere un replanteamiento total porque, como ha dicho, hemos sacado un informe, los impuestos sobre recaudación total es muy pequeño, ¿no? Si los queremos subir mucho, pues vamos a pedir un esfuerzo fiscal muy exagerado a los contribuyentes en momentos que yo creo que no se puede hacer experimentos, ¿no? Este sobre el tema de los aviones. Los aviones, sobre el tema de los aviones, pues es verdad que en muchos, por ejemplo en Alemania, se ve que hay una gran polémica, ¿no? Hay una gran polémica sobre los billetes de los trenes, de las aves, te dicen el consumo de CO2 según el transporte que haces. Hay una polémica sobre este tema, sobre los cruceros en los lugares que hay muchos cruceros. Por tanto, la OCDE dice cosas, con lo cual esto también va a venir. Nos encontramos con el mismo problema, que si tú no reordenas todo esto, y esto no, pues es que esto lo peligroso de todo esto es que hagamos cosas que hagan ver que hacen algo y realmente no recauden, ¿no? Porque sencillamente sea un puro formulismo,
o al revés, que recauden mucho y vengan a complicar las cosas, pero que esto va a venir y va a venir muy rápido. Por tanto, es necesario el replanteárselo todo. Es que no te podemos decir nada más. Tenemos 2 textos, referencias a la OCDE, referencias de la presión fiscal respecto PIB, que está, y a partir de aquí, cuando tengamos el texto, hay comunidades que están haciendo cosas. En muchas comunidades ya se está hablando de... Ya tenemos impuestos sobre la bolsa de plástico dentro de la bolsa. Y después hay Mallorca, que también Mallorca hizo... Bueno, también hizo algo, aparte de tema fiscal, sobre el tema de los plásticos. O sea, se están haciendo muchas cosas autonómicas que dicen, bueno, es que esto es muy urgente, es un tema de Estado. O sea, ya sabemos que esto de la financiación es muy complicado, pero coño, para eso tenemos un Estado, ¿no? Es que hay que abordarlo rápido y no lo vemos fácil, ¿eh? No lo vemos fácil porque esto requiere consensos muy largos, que necesita hablarlo. No va a ser fácil, pero bueno, bienvenido. Esto va a ser el pan de cada día a partir de ahora, ¿eh? Perdón que te contestemos con lo que sabemos, no es que no sabemos nada más, solo tenemos estas 4 hojas, 4 caras, perdón. Perdón. Gracias. Hola, aquí al fondo, soy Rebeca Jimeno de News. Tenía varias preguntas, no sé si me queda clara el mensaje que quieren trasladar con el tema del debate que hay sobre la armonización fiscal y la competencia. En la nota de prensa dicen, en el impuesto de sucesiones y donaciones claramente se ha instalado una competencia fiscal a la baja. Entonces, ¿esto es bueno o esto es malo? ¿O esto lo damos porque entra dentro del sistema en el que vivimos y punto y se acabó? O si a lo mejor las diferencias son demasiado abultadas y se tendría que reducir entre el mínimo y el máximo que se paga en este impuesto a unas cifras no tan abultadas. Y luego, respecto a lo que recaudan las comunidades en sus propios tributos, que es el 2,1 total de la recaudación, no sé si tienen una cifra en la que se sentirían a lo mejor más a gusto, pensando pues el 3% o el 4%, no sé si hay una cifra que les parecería más adecuada. Y luego, en cuanto a los tipos que se aplican en España, estamos por debajo de otros países con los que nos comparamos. Entonces, no sé si también la conclusión que se puede establecer es que hay margen para subir los tipos máximos en España y tampoco pasaría nada. Gracias. Que técnicamente el impuesto de patrimonio y el impuesto de actos jurídicos documentados es un impuesto del antiguo régimen, que viene ya de hace más de un siglo, que no ayuda al tráfico comercial. Es una cosa que es así y no es razonable que se pague un 10% por sencillamente una transmisión entre particulares en este caso, ¿no? O que los actos jurídicos documentados, que fundamentalmente era el impuesto que las personas sabéis que pagaban cuando iban al notario y registraban un cambio de propiedad que iban al registro mercantil. Por tanto, era la única manera que realmente la gente pagara. Esto el mundo es diferente, ¿no? La digitalización ha hecho, por tanto, es evidente que esto no puede ser. Sobre impuesto de patrimonio y sucesiones, nosotros que hemos hecho estudios, comparaciones internacionales y tal, lo que decimos es que el día que se haga una reflexión en profundidad de este tema, pues advertimos varias cosas. Primera, que lo hemos dicho, que el impuesto, que esto cada país tiene derecho a hacer lo que crea conveniente. Pero bueno, vamos, en los temas fiscales hay modas y tendencias, y el mundo, y nosotros estamos en la parte, digamos, más evolucionada, y nos interesa que nuestro sistema fiscal sea lo más comprensible posible, y para que los inversores internacionales que están aquí, pues, y puedan venir, pues que lo entiendan, ¿no? Y ahora no se entiende todo esto. Entonces, el impuesto de patrimonio es un impuesto extraño, ¿vale? Que si nos ponemos a investigar, pues hay... O sea, el impuesto de patrimonio prácticamente estaba en Francia y se está discutiendo, las grandes fortunas, esto no acaba de funcionar, ¿vale? Pues sí, perfecto, decimos esto. Sobre el impuesto de sucesiones, hay países que lo tienen, países que no lo tienen, pero el impuesto de sucesiones, pues habría que ir a, si un plan técnico, pues a tipos bastante reducidos y bastante generalizados, ¿no? Que facilitara, estos no podemos decir nada más, es que no podemos decir nada más. La competencia a nosotros, que los economistas, por definición, y aparte de lo que podamos votar, somos bastante liberales en la cuestión de que la competencia es buena, ¿no? Los economistas es una profesión que nos han enseñado las facultades, que aparte de que podamos votar unos u otros, pues es un colectivo bastante predispuesto a creer que la competencia lo que hace es asignar correctamente los recursos y crear más. Por tanto, nosotros estamos bastante a favor, como profesión,
Pero dicho esto, hay que enmarcar. Para que haya competencia se tiene que entender qué pagamos. El problema que tiene hoy, por ejemplo, tenemos que mucha gente ya no sabe ni lo que paga. Es que es muy difícil saber. Un contribuyente con tantos impuestos propios es muy difícil de saber. O sea, y que la competencia tiene que tener unos márgenes. A partir de aquí, pues tenemos unas comunidades que les ha ido muy bien, que se van a defender, y otras comunidades, y ahora no podemos decir nada más, de verdad. Es que no nos corresponde decir nada más, ¿no? A ver, respecto de lo que preguntabas de impuestos propios, impuestos ambientales, el nivel donde podemos llegar o creemos que se puede llegar, vamos a ver, esto es que hay un cierto lío. Una cosa son los impuestos propios, que estamos hablando de una recaudación, María José, de 2.200 millones, algo así, ¿no?, de los cuales solo algunos son medioambientales, quizá la mayor parte, y otra cosa es la imposición medioambiental. La imposición medioambiental va mucho más allá, hablamos de 21.000 millones de recaudación, 22.000 millones de recaudación. Lo que nos piden en la Unión Europea insistentemente es que aumentemos nuestra recaudación por impuestos ambientales, y además les parece que el trasladar impuestos sobre el trabajo a los impuestos ambientales es una buena idea, y a todos nos gusta. Otra cosa es cómo se hace eso, ¿no? Yo ya lo veo más difícil. Pero cuando hablamos de eso no estamos hablando, vamos, el grueso de la tarta no son los impuestos propios, es el impuesto sobre hidrocarburos. De los 20 no sé cuántos mil millones de impuestos ambientales, 13.000 mucho es impuesto sobre hidrocarburos, ¿vale? Entonces ahí, en el impuesto sobre hidrocarburos, creo que hay algo de margen en las subidas del diésel, y eso parece ser que se avecina, con todos los problemas que tiene, porque nosotros, nuestro transporte, por nuestra situación geográfica, por nuestras costumbres, por lo que sea, pues gasta ese combustible, y estamos en el lugar de Europa que es en un extremo, y en fin, hay muchas cosas de las que hablar. Y luego, a través de estos impuestos nuevos, digamos, pues también se podría tal. A través de la reorganización de los impuestos sobre el transporte, que son pues el numerito y el otro, y el impuesto municipal, el de matriculación y el de las autonomías, bueno, pues ahí eso se debería reorganizar para que contemple mejor los problemas medioambientales del vehículo, y ahí hay otro canal. Pero el nivel al que hay que llegar, siempre se dice, bueno, es que aquí lo que se recauda por impuestos ambientales es el 1,80 y no sé qué del PIB, mientras que en la Unión Europea yo tengo el dato de que es el 2,4, ¿vale? Pero es que nuestra presión fiscal es el 33 no sé qué, cuando en la Unión Europea es el 39% o el 40%. Entonces, es más representativo decir, ¿cuánto de nuestra presión fiscal es presión fiscal ambiental? Pues la nuestra es el 5,4, tengo yo aquí, y en la Unión Europea el 6,14. Pero si nos vamos a Alemania, tiene una fiscalidad ambiental sobre, un porcentaje de impuestos ambientales o de recaudación de impuestos ambientales o impuestos totales inferior a la nuestra, y Francia también, y algún país también. Entonces, tampoco es que estemos tan lejos, quiero decir, en ese aspecto. Por supuesto que la idea de subir la tributación ambiental y trasladar los impuestos al trabajo, pues es una idea fantástica. Pero claro, hay que inventar, o hay que subir, o hay que no sé qué, y eso no es tan fácil, ¿vale? Del ministro de Consumo, la propuesta del ministro de Consumo de gravar más a la comida basura. Si le parece algo que tiene parangón en otros países, o en fin. Gracias. Vamos a ver, es que yo creo que los impuestos están metidos en una sociedad, ¿no? Y las prioridades, los impuestos por definición sirven para recaudar, ¿no? Pero sirven también para direccionar comportamientos, ¿no? ¿Sí o no? Los impuestos sirven para recaudar, pero también para... Pues bueno, socialmente hoy ha venido, ¿no? O sea, hoy la palabra sostenible es una palabra que utilizamos, que la estamos interiorizando de verdad, las empresas, las familias, las instituciones, ¿no? Las serias, las que hay gente que la utiliza, y son... Entonces, pues el tema del plástico, de la comida, todos estos temas son temas que están... Hay que ver si determinados impuestos, hay que ver primero
el texto, los costes de gestión, ¿no? Porque hacer un impuesto vale dinero, o sea, y gestionarlo vale dinero. Hay que reducir al máximo la conflictividad, porque cada vez que vamos a los tribunales, lo que estamos utilizando servicios públicos que podríamos utilizarlo para otras cosas. O sea, y si además resulta que tú haces algo que bueno, pues habría que ver el texto. Yo no sé si es en estos momentos, hasta que no tengamos un texto, no sabremos si es eficiente a efectos de cambiar comportamientos, si va a crear conflictividad o no va a crear si las administraciones, en este caso estatales, autonómicas, esto vale dinero también, ¿eh? O sea, la informática, los funcionarios, cuando se hace un impuesto hay que pensar el coste que hay de gestión, y después si crea conflictividad, hay que ir al económico administrativo y a la vía judicial, que esto también vale un pastón, que podríamos utilizarlo a otras cosas, ¿no? Con lo cual, cuando tengamos, es cuando se podrá. Ha habido una cosa que hemos dejado que Jesús ha insistido mucho, estamos muy preocupados, es el tema de las plataformas digitales. Lo que no puede ser es, no una empresa, ¿no? Tú has empleado una gran empresa, una empresa pequeñita que es que esta se espabilará, ¿no? Pero la empresa, digamos, una empresa, un profesional, hasta un particular que tenga en diferentes comunidades, lo que no puede ser es que reciba las notificaciones, que no atenderlas, aparte de las multas y aparte de las incomodidades, ¿no? Porque si yo vivo en Madrid y en Guadalajara me comunican, tengo que coger esto, que en una plataforma estandarizada, ¿no? Homogénea para todas las administraciones, donde se relacionan las notificaciones. Esto es una locura. Es una locura. Y también es una locura los costes que se están, cada administración, no digamos, cada comunidad está haciendo su propio, iba a decir chiringuito, no quiero decir chiringuito, su propia estructura. Dice, coño, si somos un Estado, ha habido una administración que son punteras, aquí hay dos administraciones punteras, Hacienda Tributaria es una organización puntera con lo normal, lo razonable, sería hacer consorcios, no sé qué, hay gente que le gusta, ¿no? Consorcios donde tú, pues, utilizas los recursos colectivos que ya están amortizados, que además están contrastados y que los contribuyentes conocen, y tú utilizas, no, hay que hacer una plataforma nueva, pues es muy divertido, pues ya está, pues en vez de dedicarnos a vender productos, a exportar, pues nos dedicamos a atender notificaciones y a recurrir, y entonces, bueno, pues por ejemplo, yo creo que nosotros estamos muy obsesionados en este tema y estamos muy animados con el nuevo Ministerio de Economía y tema digital, porque el hecho que se haya puesto en un ministerio una vicepresidenta tercera, además del peso que tiene, quiere decir que hay más cosas digitales. Pero esto es un tema que realmente está preocupando muchísimo a las empresas, y a los particulares, ¿eh? ¿Qué más? Hola, yo tenía otra duda. Quería preguntaros por la propuesta del IVA del 23% que ya plantean algunos expertos porque no se fían de las proyecciones de ingresos y gastos del Gobierno y de que tampoco cumplan los objetivos de estabilidad que ha planteado. ¿Creéis que el Gobierno va a tener que tocar algún otro impuesto de los que ya ha anunciado, como puede ser el IVA? Tú. A mí me encantaría que subieran el IVA y bajaran las cotizaciones sociales. Me parecería una idea estupenda, que tendría un efecto muy positivo sobre el crecimiento de la economía, que favorecería la creación de empleo, que frenaría un poco las importaciones, porque el IVA afecta a las importaciones de una manera muy significativa y es un tema interesante y, por tanto, es un elemento de protección del mercado doméstico. Me parecería que sería una idea estupenda. No sé si eso tiene que ver o no con que las predicciones de ingresos que se han hecho vayan a ser reales o no. Eso ya no me atrevo a decirlo porque me parece que tenemos que esperar un poquito. Estamos en el mes de febrero. Yo creo que hay que esperar un poco a ver cómo marcha la economía, a pesar de algunos augurios, creo que un poco precipitados que se han hecho, sobre todo a nivel internacional, sobre los posibles efectos de ese tema que nos preocupa a todos mucho, el coronavirus, pero que de momento es muy difícil de poder estimar de una manera razonable cuál va a ser sus efectos, porque ojalá desaparezca mañana. No parece probable que sea mañana, pero a lo mejor sí es dentro de unas semanas. Parece ser que en China están disminuyendo el número de afectados de manera significativa y están entrando muchos menos de los que salen, de los que se están dando de alta, y eso parece que es un indicador positivo. Ojalá que eso... Entonces, es un tema que es muy complicado ahora mismo predecir si la economía española va a crecer 0,5 puntos más o menos, menos es lo que se está diciendo. Yo esperaré un poquito. Pero hay que
atento, ¿eh? O sea que Sí, claro. yo creo que, o sea, a las empresas o los contribuyentes tributan en función de sus capacidades, pero cuando las cosas complican también el papel de todas las administraciones es facilitarles, ¿no?, aterrizajes que puedan haber, ¿no? Bueno, escuchadme, alguna cosa más. De verdad que estamos muy agradecidos porque vengáis, ¿no?, porque el equipo del REAF, del Consejo, con la ayuda de los compañeros, los colegas del País Vasco y esta guía, pretendemos que sea útil, ¿no? Ahora vamos a intentar hacer pronto un encuentro sobre fraude fiscal, ¿no?, para hacer una reflexión de fraude fiscal, para llegar también a unas conclusiones. Esto lo queremos hacer pronto, ¿no?, porque ahora vemos debates fiscales que se van a aproximar y esperamos que también asistáis. Y sabéis que a partir de ahora nos llamáis cuando queráis y nos encanta poderos ayudar, ¿no?, porque además es lo que nos gusta. ¿Vale? Muchas gracias, ¿eh?